Feminina Podcast, mas quédate aqui. Estou segura que será de gran bendição na tua vida. Hoje vamos escutar uma história que não só ha impactado minha vida, como está impactando multitudes de mulheres. E eu sei que tu vas a ser a seguinte mulher que vas a ser muito impactada. Este vai ser um tempo de sanidade. Então, prepara aí tu cafecito, tu água, porque vai ser uma plática onde o Espírito Santo já está aqui nesta mesa. O Espírito Santo já está presente entre nós. E eu quero que seja algo tão autêntico, tão real, que pueda chegar a tu vida, chegar a tu casa, chegar no ambiente onde tu estás. Eu não sei se te encontras em tu trabalho, se estás em tu casa, se estás lavando trastes e tomaste este tempo para escuchar e ser tão bendecida, assim como eu he sido. Então, prepara-te. Hoje eu tenho uma grande invitada. Aqui estou com o Pati de Felipe, pero ella se vai apresentar. Pati, cuéntanos quem eres, como te chamo, porque eu te chamo Pati. A ver, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Patricia Reyes Hernández. Todos me conocen como Pati de Felipe. Tengo 63 años, 36 años casada con Luis de Felipe. Tengo una hija de 34 años, un hijo de 31 años y una nieta de 6 años. Wow. En este momento yo ya soy jubilada. Me dedico al hogar y trabajo en la medida de mis posibilidades para el Señor. Gloria a Dios, Pati. Y les comenté que soy Pati Reyes Hernández, pero ese era mi nombre anterior. Ahora soy hija de Dios. Bem-vinda, Pati, a esta mesa. Que o Espírito Santo pueda hablar livremente através de tu vida. Amém. Tua história ha impactado minha vida, também ha impactado muitas mulheres. Eu estive no Fórum Feminina, ha impactado mais de quase 500 mulheres aí que estiveram conosco em Despierta, Débora, e muitas mulheres foram despertadas, verdade, através de tu testemunho. E hoje nada melhor que ele estar aqui nesta mesa e poder contar, ter este tempo. Ele está abrindo seu coração, está sendo vulnerável. Que tu hoje puedas contar com todo o seu coração e ser livre, Pati, para poder falar lo que Deus ha hecho em tu vida. Cuéntanos um pouquinho tua história que ha impactado tanto minha vida. Bueno, pues mi historia comienza con la vida de mi abuelita. Mi abuelita fue una mujer violada a los 13 años. Mi abuelita fue violada y quedó embarazada. Ok. El producto de esa violación pues fue mi madre. Ok. Sí, fue mi mamá. ¿Y te acuerdas cuántos años tenía tu mamá? Mi abuelita tenía abuelita, 13 años cuando fue violada. Ok. Y de ahí el producto de esa violación fue mi mamá. Ok. Cuando desconozco las condiciones en que nació mi mamá, eso lo desconozco. Sin embargo, lo que sé que cuando mi mamá tenía 6 meses, mi abuelita por protección tomó la decisión de llevar a mi mamá a un internado. Ok. A un internado de monjas para que la cuidaran. Ok. Mi abuelita se dedicó a trabajar muy chiquita, haciendo aseos en casa. Sí. Y para poder pagar ese lugar, a donde tuvo a mi mamá 18 años. Wow. Porque a los 18 años tenían que salir. Pero en esos 18 años, mi abuelita nunca vio a mi mamá. Porque a ella el dinero le daba únicamente para pagar ese internado. Y a los 18 años fue por ella, porque ya mi mamá tenía que salir. Ok. Mi mamá salió, la educaron ahí, le enseñaron muchas cosas, incluso hizo una carrera técnica dentro del internado, de las que había antes. Mi mamá era secretaria, fue mecanógrafa y aprendió taquigrafía, que era lo que le enseñaban en ese lugar. Ok. Mi mamá sale a los 18 años y empezó a trabajar. Inmediatamente empezó a trabajar, pero a los 3 meses de estar fuera del internado conoció a mi papá. Ok. Conoció a mi papá a los 3 meses de salir del internado. Sí. Lo que yo sé de mi papá es que era un hombre 15 años mayor que ella. Ok.
Era un hombre que ya había tenido 4 hijos con diferentes personas. Ok. Y mi mamá se fue con él, se va con él, vive con él, se embaraza mi mamá de mí. Tenía yo ya año y medio, año 8 meses, cuando mi papá muere en un accidente, en una explosión de gas. Wow. Yo tenía año 8 meses y mi mamá embarazada de 5 meses. Muere mi papá. Y pues esta historia siempre me la platicó mi abuelita, de cómo era la situación. Muere mi papá, mi abuelita se dedica a ayudar a mi mamá porque había 2 niños, uno que estaba por nacer, y se dedicaron a vender comida. Ok. Pusieron lo que conocemos comúnmente como una fonda. Ok. Se dedicaron a vender comida. En ese lapso mi mamá, ya teniendo mi hermano 2 años y yo por cumplir 4, conoció pues a una persona en Córdoba. Nosotros somos de Córdoba, Veracruz, y pues empieza a tener una relación con él y se casan. Estando muy chiquitos, nosotros, mi mamá se volvió a casar. Sí. Y pues ya casada fue muy difícil porque pues él, un hombre maltratador, un hombre que pues nos golpeaba, nos maltrataba física, emocionalmente. Ajá. Y pues fueron pasando los años. La situación con mi mamá era muy difícil porque él maltrataba a mi mamá también. Claro. Fue un hombre que la golpeaba. Y siempre el abuso verbal. Yo era muy pequeña y me decía que yo preguntaba por qué yo no iba a la escuela. Veía yo a los niños que iban a la escuela y pues él me decía que yo no podía ir a la escuela porque yo iba a ser una prostituta y que para eso no se estudiaba. Fuimos creciendo así. A los 6 años, yo recuerdo, a los 6 años de edad pude entrar a primero de primaria. Ok. Y el maltrato era terrible por parte de él en cuanto a golpes. Fue un hombre que nos golpeaba por muchas cosas, a mi hermano y a mí. Fuimos creciendo, él se fueron de Córdoba, se fueron a vivir a un poblado que en ese tiempo se llamaba Cuitláhuac, porque ahora ya cambió. Bueno, ahora es Cuitláhuac, perdón, antes era San Juan de la Punta, Veracruz. Sí. Él llegó a ese lugar y puso un bar. Un bar que arriba era motel. Llegamos y ahí vivíamos, mi mamá, mi hermano y yo. Mi mamá ya llegó ahí embarazada de la primera hija que tuvo con él. Y pues él pone este bar y nos pone a trabajar a mi hermano y a mí en ese lugar. Entonces, yo muy pequeña empecé a tener abuso sexual. Él era de familia más grande que la nuestra, pues mi familia era mi mamá y mi abuelita. Claro. Y empecé a tener abuso también por parte de familiares de él. Él se empieza a hacer de amistades que visitaban, que los visitaban, y yo empecé a vivir mucho abuso sexual. Ok. Y sin saber qué hacer, porque yo no sé si mi mamá algún día se enteró o lo intuyó, pero yo nunca le dije. Yo nunca le dije a mi mamá. E, Pati, e uma pergunta aqui, porque talvez é mulheres que se podem identificar. Quando uma ninha é abusada, porque era uma ninha, não sei quantos anos tenias, les dá medo contar a seus papás? Ou como te sentias? Yo me sentía aterrada. Ok. Literalmente. Ok. Por ejemplo, era niña y pues yo sé que el sueño a las niñas nos vence. Ok. Pero yo a la hora que me iba a dormir, yo no quería dormir. Yo no quería dormir porque me iban a ir a tocar. Y yo recuerdo que, pues en la ropa que nos poníamos, yo andaba viendo a dónde hubiera alguna cinta de tela, porque yo me amarraba esa cinta en la cintura, porque al amarrármela yo decía, no me van a poder bajar la ropa interior. Fueron momentos muy difíciles, desde muy chiquita, pero yo veía al mismo tiempo lo que mi mamá sufría con él. Ok. Mi mamá siempre fue golpeada, maltratada, un abuso verbal terrible. Le decía cosas a mi mamá que a mí me aterraban. Y pues el tiempo va pasando, ¿no? Y
la familia de él se daba cuenta del maltrato. Y yo recuerdo muy niña que escuchaba que le decían a mi mamá, Margarita se llamaba mi mamá, Margarita, ¿por qué permites Claro. que él los maltrate? Sí. Y mi mamá fue una mujer callada. Mi mamá era callada. No contestaba nada. Yo recuerdo a mi mamá siempre llorando, llorando, pero no decía nada. La familia de él me empieza a decir a mí que pues me ofrecían su casa. Claro. Que me fuera. Y pues yo intentaba. Llegaba el momento en que sí me iba, pero llegaba yo a otro hogar en el cual había abuso también. Y yo recuerdo mi niñez llorando todas las noches porque yo quería estar con mi mamá. Meu Deus. Porque su esposo no nos permitía acercarnos a ella. Él decía que teníamos que barrer y que teníamos que trapear y tenía palabras terribles para decirnos que la comida se ganaba y que teníamos que hacerlo, si no, no había permiso. Y no nos permitía estar cerca de mi mamá porque era perder tiempo. Y fueron pasando los años viviendo en ese lugar, viviendo en ese bar, recibiendo el abuso. De hecho, era un bar que le llamaban antes. Los que hacíamos el aseo éramos mi hermano y yo. Y si se hacía mal, él llegaba y pues nos pegaba porque no se hacían las cosas de manera correcta. E incluso en una ocasión, él se molestó por cómo mi hermano había lavado lo que era el baño del bar. Y le dijo que le iba a enseñar cómo se hacía. Y me tomó a mí de una mano y a mi hermano de la otra y nos llevó a donde estaba la estufa y él prendió la estufa. Y a mi hermano le metió el brazo para que aprendiera. Y yo recuerdo a mi mamá viendo, llorando, aterrada, y pues yo también. Y mi hermano a los gritos. Y nunca mi mamá logró poder hacer algo. No lo entendíamos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Sin embargo, éramos niños. Es verdad. Y queríamos estar con ella. Hasta los vecinos, Margarita, le decían a mi mamá, no lo permita lo que él hace. Claro. Regale a los niños, le decía, y llévelos con algún familiar. Y nosotros, no, yo quiero estar con mi mamá. Ay, en medio de lo que vivíamos, pues éramos niños. Claro. Y vivíamos muy cerca de una iglesia católica muy grande. Sí. Y en los momentos difíciles, yo salía corriendo y me iba a la iglesia, pero a esconder. Yo me sentaba con las piernas cruzadas en las bancas de la iglesia y ahí me estaba, como escondida. Meu Deus. Y muchas veces recuerdo cómo en la noche llegaba el sacristán y me decía que tenía que irme porque la iglesia se tenía que cerrar. Pero a mí me aterraba regresar a la casa. Claro. Y nos íbamos, nos escapábamos, mi hermano y yo, pues cuando llegábamos con él nos iba muy mal. Pero siempre regresábamos, porque siempre queríamos estar con mi mamá. Claro. Fueron pasando muchos años. Cuando mi hermano cumplió 8 años, yo ya tenía 10. Y en una ocasión tuvo un accidente mi hermano porque algo que hizo mal en una tienda que él puso. Cuando yo vi que a mi hermano se le cayó una reja de jitomate y que el jitomate se desbarató, le dije, manito, vete de la casa. Lo toqué así, le dije, manito, vete. Claro. Porque Pancho te va a matar ahorita que llegue. Y me acuerdo que yo fui y agarré dinero del cajón de la tienda y le dije, ten. Para esto mi abuelita ya se había ido porque él la maltrataba mucho. Y mi abuelita ya no podía con todo lo que sucedía y ella muy enojada con mi mamá. Porque mi mamá no hablaba y porque no nos defendía, ella decide irse a vivir a un lugar que se llama Loma Bonita, con unos tíos. Sí. Y le di dinero a él y le dije, manito, vete al autobús, compra un boleto a Loma Bonita y frente a la terminal hay una refresquería, le dije, y ahí trabaja mi abuelita. Y a los 8 años mi hermano se fue y encontró a mi abuelita. Wow. No había celular, no teníamos teléfono fijo en casa, pues se vivía en pobreza extrema realmente. Sí. Y mi abuelita mandó un telegrama que ya mi hermano estaba con él.
Glória a Y Deus. ahí descansé yo como niña. Sim. Recuerdo tanto, y mi mamá. Y yo pegada a mi mamá. Yo quería estar con mi mamá. A los 12 años ya no pude. Porque a los 12 años, aunque físicamente era yo muy chiquita, cuando él le pegaba a mi mamá, pues yo quería defenderla. Claro. Y salía golpeada a mi mamá y salía yo. Y como que a esa edad ya no pude estar viendo las golpizas. Ya me aterraba, era un miedo terrible el verlo. Claro. Y a los 12 años me fui a vivir con una hermana de su esposo, que siempre me había ofrecido, irme a su casa. Llegué a su casa, tenía 3 hijas, más grandes que yo, y el mayor era hijo, era hombre. Él fue un hombre también que abusó de mí. Las 3 hijas de esta señora, 2 me trataron muy bien, pero en especial hubo una que me decía que yo no tenía nada que hacer ahí, que yo era una recogida y que yo no era hija de su tío, que yo no era porque él era hermano de su mamá. O sea, outro lugar, outro abuso. Y llego ahí, pero tenía yo una casa. Comía Claro, lo que no comía donde estaba. Dormía en una cama, claro. ¿sí? Pero con mucho maltrato. Una de sus hijas, me acuerdo que se quitaba la ropa interior y me la aventaba y me decía, cuando llegue de trabajar la quiero limpia. Y yo lo hacía. Porque yo decía, tengo que hacer esto, pero tengo una casa. Ah, ok. Tengo una casa porque cuando mi mamá vivía en ese lugar con él, que vivían en el bar, les empezó a ir muy mal. El lugar era rentado. Y los fueron a desalojar. Ok. Y pues estábamos todos en la calle, Claro. con las cosas en la banqueta, literalmente. Dios ¿no? mío. Y ahí él se vino abajo económicamente muy mal. Y yo estaba con la hermana de él, pero me escapaba a ver a mi mamá. Me escapaba a ver a mi mamá y la situación era tremenda. Y yo regresaba y acá no la pasaba bien, pero comía. Había casa. Tenía donde dormir. Tenía donde dormir. Y estuve ahí hasta los 14 años. 2 años pude estar ahí. Un fin de año que ellos se fueron a cenar a la casa de un familiar. Yo trabajaba, empecé a trabajar muy chiquita. Ok. En un almacén que se llamaba El Centenario en Córdoba, empecé a trabajar. Y yo no pude ir porque yo trabajaba, me quedé, pero se quedó el hijo mayor. Entonces entro a trabajar y a los 14 años decido que me tenía que salir de ahí. Y en una caja eché lo poco que tenía y ahí voy de regreso con mi mamá. Porque no tenía dónde ir. Y otra vez estoy ahí con mi mamá 2 años, viendo Los maltratos. los maltratos, siendo abusada por los conocidos de él. Siempre tenía personas en la casa. Y pues llorando yo todas las noches, sin hablarlo con nadie. Yo pensaba que eso no se hablaba. Yo no se lo decía a mi mamá porque yo decía, pobrecita de mi mamá va a sufrir. Claro. Y para esto, pues con mucho trabajo en todo ese lapso, medio iba a la primaria. Aprendí a leer y a escribir. Oh. Terminé la primaria y regreso con mi mamá y todavía estoy ahí 2 años más. Cuando a los 16, para esto trabajando. Claro. Empecé a trabajar, mi mamá tuvo 7 hijos con este señor, murieron 2, quedaron 5. Yo empecé a trabajar ya muy chiquita, fuera de casa, llegaba yo nada más a dormir y desde el primer peso que yo recibí, se lo di a mi mamá, porque empecé yo a tener mucho amor por todos estos niños. Wow. Yo veía, y para mí eran mis hermanitos. Y todavía no conocías de Cristo ahí, ¿verdad? No, pastora, no conocía de nada. No conocía de nada. Yo decía, Diosito, yo iba a la iglesia y decía, Diosito, ¿por qué si dicen que tú eres bueno? ¿Por qué murió mi papá? ¿Y por qué mi mamá nos ha tenido en abandono? Yo decía eso, no conocía nada, pastora. Empecé a trabajar muy chiquita para darle dinero a mi mamá para que los niños, porque yo nunca tuve reyes, nunca recibí reyes,
nunca un pastel, nunca un cumpleaños, Wow. nada. Y eran cosas que un niño añora. Wow. Yo recuerdo que en Reyes pues veía, ¿no?, a los niños, y tengo muy presente que yo soñaba con una casa de muñecas. Wow. Quería yo una muñeca. Y antes las muñecas no eran de que uno no eran tan modernas, ¿no?, como Sí. las de ahora. Y nunca hubo Reyes, ni Wow. para mi hermano ni para mí. Entonces empecé a trabajar muy chica y yo le daba el dinero a mi mamá para que le comprara a mis hermanos. Sí. Y yo decía, para que tengan Reyes, para que yo aprendí a hacer pasteles y piñatas, Ay, porque qué yo les lindo. hacía su pastel y su piñata. Wow. Y empecé a trabajar muy chiquita, muy chiquita. Trabajé en almacén, trabajé en una boutique, trabajé en un lugar que vendían vestidos para novia. Wow. Era muy chica, no había estudiado, pero antes era muy fácil trabajar, Sí. ser empleada. Sí. Y aparte, yo creía que era muy lista, ¿verdad? O al menos en ese Esta momento. vida te hizo muy lista, ¿verdad? En ese momento, y los sábados había una señora que hacía gelatinas y uno iba por las charolas para venderlas y nos daba comisión por la venta. No vendía yo una cantidad de gelatinas. Era yo, pero una bala para vender las gelatinas, porque era un pueblo donde llegaba circo. Ah. Yo me iba a meter al circo, Y vendía todo. volaban y regresaba por otra charola. Y era dinero que yo se lo daba a mi mamá, Wow, para mis papi, hermanitos. qué linda, de verdad eres muy adicta. Para mis hermanitos. Y empecé yo muy chiquita a intentar arreglarme y a maquillarme y a usar tacones porque yo necesitaba verme grande para que me dieran trabajo. Ok. Y me empecé a pintar el cabello, bueno, para que me viera yo grande y me dieran trabajo. Ya a los 16, y yo pasaba por los bancos y era mi sueño trabajar en un banco. Y a los 16 años yo voy a pedir trabajo a un banco. Ok. Y me dicen que sí, un banco que se iba a abrir, pero que no me podían dar de alta, que no podía yo tener las prestaciones porque era menor de edad. Ok. Pero que si yo aceptaba, me iban a pagar con gastos de representación. Yo no sabía ni de qué me hablaban, yo a todo decía que sí. Y que cumpliendo los 18 años me darían de alta. Oh. Y entré a trabajar al banco. Para esto el proceso fue muy difícil, pastora. Ok. Muy golpeada, muy lastimada, viviendo días en la calle, estando en la calle, que la gente nos daba de comer a mi hermano y a mí. Mi hermano se fue con mi abuelita, pero ya a los 16 años, pues uno empieza a crecer. Así es, a madurar. Y yo decía, yo quiero trabajar porque yo quiero tener mi esposo, Claro. porque yo quiero tener mis hijos. Não, isso me admira, porque normalmente uma pessoa que vem de uma história tão lastimada, de abuso, e aún sonhadas, ¿verdad? Y yo, como nunca tuve casa, yo quería mi casa. Wow. Y yo quería a mi esposo, y yo quería a mis hijos, y tenía hasta el nombre de mis hijos. Tenía hasta el nombre de mis hijos, yo deseando eso, ¿no? Y pensando, muy chiquita, yo decía, no, mis hijos, yo los voy a defender. Y cuando tenga mis hijos, yo decía muchas cosas muy chiquitas. Sí, Entro al banco. Y cuando a mí me aceptan en el banco, hay un cambio en mi vida para bien y para mal. Ok. Para bien, porque entro con un sueldo. En ese tiempo el banco era de la iniciativa privada. Eran unos sueldazos. Me imagino. Lo mejor que le podía pasar a una persona que no había estudiado es entrar a un banco. Y en esos tiempos en los bancos trabajaban los hijos de los ricos que no habían estudiado y por las que teníamos oportunidad de entrar. Ok. Empiezo a ganar y empieza la soberbia. Oh. Y como que ahí dejo de sentir que necesitaba yo a mi mamá. Ah, ok. Ahí y me enojo. Porque Me empiezas enojo a entender. con mi mamá. Ese dolor que a mí me provocaba ver todo lo que mi mamá vivía, a los 16 años cambia. Cuando yo empiezo a tener un sueldo, yo recuerdo mucho que decía, sin mamá y sin papá, yo tengo trabajo.
y ahora tengo dinero. Y me empiezo a enojar con mi mamá. Oh. Y en ese momento empiezo a odiar a mi mamá. Oh. Y empiezo a ir a visitarla y parecía incongruente mi vida, porque yo recibía mi sueldo, ya cuando estaba en el banco, como me exigían cierta presentación, ya ganaba, ya era un sueldo, yo la mitad se la llevaba a mi mamá y la mitad me la quedaba. Pero me enojo. La iba yo a ver y le empiezo a reclamar. Le empiezo a reclamar. ¿Por qué no me defendiste? Nunca le dije, me pasó ta, pero Sí. ella veía muchas cosas. Claro. Y empiezo a reclamarle. ¿Y por qué no me defendiste? Nunca te dijo ¿Y nada. por qué esto? Mi mamá Callada. lloraba. Recuerdo la cara de mi mamá llorando siempre. Y me decía, ¿sabes por qué me casé? Me decía mi mamá. Porque tú necesitabas un respaldo, tú eres mujer. Yo en ese momento no lo entendía. Las palabras de mi mamá yo no las entendía. Ok. Yo le decía, no, yo le gritaba y le decía, yo no necesitaba un papá, yo necesitaba a mi papá. Oh. Y ella no, yo me casé porque tú necesitabas un respaldo, para que te respetaran, me decía. Y pues yo veía que no me respetaba nadie. Al contrario, toda la gente que se acercaba a mí me hacía daño. Oh. Pasa el tiempo en el banco y a los 18 llegan los 18 años. Claro, mayor de edad. Mayor de edad. Me dan mi contrato para firmar y entro a todas las prestaciones del banco y me dicen que cumpliendo 2 años el banco me podía comprar carro, era una prestación. Ok. Y que me lo descontaban en nómina. No. Ahí, pastora, las cosas se pusieron peor porque yo, soberbia, empecé a creer que yo era capaz. Ok. Y que no necesitaba ni de mamá, ni de papá, ni de familia, ni de nadie. Y me voy a vivir con unos tíos, un primo hermano de mi mamá. Ahí viví, gracias a Dios, muy bien. Ahí llegué con una familia. Ok. Bien, lo que era vivir con una familia. Ok. Ese tiempo estaba yo ahí con unos tíos, empiezo a buscar a las personas que me hicieron daño, que yo me acordaba. Al primero fue al esposo de mi mamá, pues lo tenía yo, vivía con mi mamá. Sí. Yo no podía ir a la casa de mi mamá, pero iba. A la hora que yo salía a comer, yo lo iba a buscar. Y con groserías yo le decía, lo enfrentaba y lo empujaba de aquí. Y le decía yo, dime lo que me decías cuando era más chica. Hazme lo que me hacías, le decía. Y empiezo a enfrentar a él y a mucha gente. Y soberbia, enojada con mi mamá, Por supuesto. con el mundo entero. Por supuesto. Porque yo cumplí 18 años y dije, a mí no me vuelve a hacer daño nadie. Nadie. Era yo chica, no me defendieron, Y todavía no conocías a Cristo, ¿eh? pero ahora de mí se va a acordar el que me quiera hacer daño. Y empiezo a trabajar, pastora, con mucho compromiso, muy responsable. Empiezo, ahora sí que a escalar puestos. Sí. Y pues el problema iba en aumento con mi soberbia. Y empiezo a ser grosera con la gente y a gritar y a enfrentar y a hacer y a deshacer. Wow. Porque dije, nadie me volvió a hacer daño. Claro, es que tu manera de defenderse era así, mostrarse ser enojona, yo puedo, lo que yo me determino lo voy a hacer, porque desde muy chica, mira esto, mujeres que tal vez esté viviendo eso, ha pasado por eso. El reflejo de nuestra vida, de la infancia, quando não eres curada, porque todavia o que ela nos está contando não havia sido curada, ¿verdad? No. Não havia sido restaurada. Então, esto se reflejava em tus relaciones. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y qué te decían las personas ahí cerca de ti? En el banco, en el trabajo. Bueno, en el banco era yo de las empleadas sobresalientes. Ok. Era yo de las sobresalientes.
Y estuve en el banco muy contenta económicamente. Económicamente fue de las mejores etapas de mi vida. Y estuve en el banco hasta que me casé. Hasta que me casé. Yo me casé a los 27 años. En el banco llegué a la subgerencia. No llegué a la gerencia porque en ese tiempo era únicamente para varones. Ah, ok. Pero yo estaba en el banco en ese tiempo con firma autorizada y trabajando a nivel funcionario, ¿no? Le llamaban. Muy bien. Empecé, tuve 2 noviazgos antes que mi esposo. Yo no me daba cuenta, o sea, no funcionaron por la razón que sea. Ahora, más adelante les diré que ahora ya sé la razón por la que no funcionaron. Claro. Conozco a mi esposo. Lo había yo conocido muy chicos, pero mi esposo, pues, se vino a estudiar a la Ciudad de México. Él, terminando la prepa, se vino a Ciudad de México, a la UVM, a estudiar. Entonces, pues, mi esposo, con una vida diferente, pero nos conocíamos. Y a los 27 años nos vimos y empezamos a noviar. Ok. A distancia, no había teléfono, no había celular, no había nada. Él en Ciudad de México y yo en Córdoba. Noviamos 9 meses. Nos vimos unas cuantas veces y nos casamos. Glória a Deus. Y ahí empieza otra historia. Ok, siga contándonos tu Porque historia. yo me caso, yo no sabía que yo estaba enferma, que yo estaba lastimada. Eu quero, antes de que tu empieces aqui, eu quero trazer algo aqui à mesa que é muito importante, ok? Escutando tua história. Que se chama patrones generacionales, ok? Porque tua abuela vino de uma história. Sí. Tu mamá era produto de uma violação, de um abuso. E escutando tua história, se nota que sua mamá estar callada, Sí. é que o inimigo la tenía callada. Porque não queria que ella rompiera com esta maldição nesta família. Aí nasces tu depois de tu mamá. E o que o inimigo queria hacer era seguir callándote a ti. Sí. Aí vem tu história e tu dices, não, sem ter conhecimento de Jesus. Eu vou romper isso, me vou casar, pero não estavas curada. No es. E uma pessoa enferma que não está sanada, lo que ella hace es herir el outro. Sí. Ahora sigue tu historia. Y yo me caso y yo tenía aquí las palabras de mi abuelita. Mi abuelita, al haber sido violada, ella murió a los 78 años odiando a los hombres y diciendo que todos eran iguales y que todos eran borrachos y que todos eran mujeriegos y, bueno, con groserías. Não, me imagino. A mí mi abuelita, cuando yo tenía 12 años, me sentaba y mi abuelita tenía mucho señalar. Y me decía, usted no va a ser como su madre. A usted cuando un hombre le ponga una mano encima, lo atraviesa, me decía. Y si a usted le pegan un grito, usted pega 10. Uau! Pero yo no me daba cuenta el impacto Por supuesto. que causaba en mí Claro. lo que mi abuelita decía. Claro. E incluso mi abuelita me decía, y usted se casa porque todos los hombres son borrachos y mujeriegos. Y usted se tiene que casar para que cuando vaya al mercado y se encuentre a su esposo con la querida, usted con la cara en alto porque usted es la esposa. My God. Síguele contando, hermano. Y de manera incorrecta, pero mi abuelita me decía, usted la esposa. Claro, ella já estava profetizando isso em tu vida. Pero yo no me daba cuenta. Yo escuchaba todo lo que mi abuelita me decía. Mi abuelita me enseñó a trabajar. Mi abuelita me decía que yo tenía que ser acomedida, que yo que tenía que trabajar, que nada era gratis. Claro. O sea, muchas cosas Aham. que yo, de lo que yo fui o de lo que soy, fue por mi abuelita. En medio de que ella hacía aseos, Sim, sim, sim. ella nos vitaminaba, ella nos enseñaba, que tenía yo que aprender a hacer tortillas y que tenía yo que aprender a guisar, porque me decía ella que un acomedido siempre caía bien y que una persona floja no cabía en ningún lado. Entonces ella me enseñó a su manera, Isso sim é verdade, hermano. odiando a los hombres, pero a su manera
ella me decía que me iba a enseñar a ser mujer. Ok, Y lo hizo. ok. De lo su hizo. manera, ¿verdad? Yo no me daba cuenta. Claro. Hasta que llega el momento, pastora, en que me caso. Cuéntanos eso. Yo no sabía que estaba enferma. Yo no sabía que tenía que sanar. Yo, con 27 años y yo muy acá, en el banco, y que era yo. La fifí. Sí, me sentía yo soñada. Como dicen los chavos, ¿no? La última coca del Sí. desierto. Me caso y se viene la relación sexual. Como una mujer que ha sido violada, que ha sido tan abusada, que ha sido lastimada, cómo disfrutar. Pero yo no lo pensé hasta que me casé. Y empieza desde el primer día que me casé. Yo me casé por la iglesia, por el civil, no tuvimos fiesta, no había para eso. Me casé en la Catedral de Córdoba, Ajá. porque yo ahí me quería casar, Ok. porque yo quería casarme ahí, porque yo quería restregarle así a toda la gente que decían que yo era lo peor, que yo me iba a casar. Y que me iba a casar con un hombre soltero y un hombre profesionista. Oh. Eso era lo que yo quería que la gente viera. Ok. Y me caso, pastora, y otra historia. Empieza esta situación. A la primer persona con la que yo tuve que hablar todo lo vivido fue con mi esposo. Porque él no entendía, ¿Por qué no? se acercaba y me quería... Y yo así, ¿no? Y pues él no entendía. Y yo tampoco. Yo tampoco sabía que esto era un problema. Yo no sabía que tenía que sanar. Yo no sabía que tenía que buscar ayuda. Sí, sí, Yo sí. nunca lo había hablado. Y con la primera persona que lo hablé fue con él. E como foi para ti? Porque há mulheres aqui que talvez estejam vivendo isso. Como foi para ti abrir esta área de tu vida que talvez estava talvez não se estava escondida, ou seja, guardada, enterrada, ou seja, volver a sacarla Sí. outra vez de aí e falar com uma pessoa que era estranho para ti, na verdade. Como foi para ti compartilhar isto com tu esposo? Pues lo hice en un E momento. como ele recebeu? Porque há homens que talvez não sei como iba a reaccionar, como ele recebeu. Mi esposo, pastora, no, fue con la primera persona que lo hablé Ok. en un momento de desesperación, de que no había manera de que un día estuviéramos bien. Ok. Lo hablé, él me escuchó, no supo mi esposo qué decirme, me escuchó y yo recuerdo que él me abrazó y me dijo, le vamos a echar ganas. Uau! La historia de él es otra, Sim, sim, sim. que le toca a él algún día hacer un podcast también terrible. Y empezamos nuestro proceso y lo único que yo siempre le decía, a ver Luis, se lo dije desde que éramos novios, que yo no iba a jugar y que yo me iba a casar para toda la vida, Uau! que no nos íbamos a divorciar y que si él quería de esa forma, nos casábamos y si no, no. Y eso nos mantuvo. Y él me dijo, trae un trasfondo también muy difícil, dijo, yo quiero lo mismo. Nos peleábamos todos los días, pero vivíamos en nos fuimos a vivir a Ciudad de México porque él ahí trabajaba, yo renuncié al banco y vivíamos en un departamento pequeño que teníamos una cama. Ok. O sea, yo sin conocer a nadie y sin familia. Ok. Entonces nos enojábamos y uno viendo para un lado y el otro para el otro, pero siempre juntos. Gracias a Dios en ese proceso, nunca él se salió de la casa y yo menos. Yo era una mujer muy miedosa, Ok. yo muy miedosa, yo le tenía miedo a todo y a todos. Ok. Yo sentía que todos iban a abusar de mí. Mi apariencia ya era diferente. Ya no era yo la niña indefensa que andaba sin zapatos, que andaba mugrosa, que no tenía que ponerse. Yo entro al banco y una apariencia impresionante. Yo de tacones, arreglada, maquillada. En ese tiempo se usaba el zapato, el cinturón y la bolsa del mismo color. Oh my goodness. Yo me casé pastora y fue un trauma para mi esposo
Yo creo que de todos los... porque yo tenía 120 pares de zapatos. Y él y dos. Y mi esposo acarreando de Córdoba a Ciudad de México, viajes y viajes, con mi ropa y mis zapatos. Porque era impresionante mi apariencia. Una apariencia. Pero es que quería esconder algo también, ¿verdad? Sí, las personas me veían y era yo, hasta para, me acuerdo que el que era gerente de personal, yo era el ejemplo a seguir. En las juntas, yo era el ejemplo de puntualidad, de asistencia, de orden, de respeto. Ok. No, y mi apariencia. ¿Y cómo fue esto para tu esposo? Me caso, pastor, mi esposo es contador, él trabajaba en un muy buen despacho en Ciudad de México, pues él trabajaba de traje, pero pues él tenía 2 trajes, ¿no? Él tenía 2 trajes, 2 pares de zapatos y 2 cinturones. Ahora cuéntanos a nosotros aquí, ¿cómo fue el proceso cuando llega Cristo y después de cuántos años llegó Cristo en tu familia y en tu casa? Yo tenía 38 años, pastora. O sea, 10 años te de casaste a los casada. 27, Sí. 28, o sea, 10 años después. 10 años después, llegamos a vivir aquí a Morelos. Oh. Llegamos a vivir aquí a Morelos. Ya tenía yo a mis hijos, Luis, mi hijo de 1 año, y Mariana de 4. Ok. Para esto, en sus primeros años de formación, pues ahora sí que desde que nacieron, yo dije que a mis hijos les iba a sobrar madre. Así decía yo. No en grosería. Sí. Yo decía, yo no tuve mamá, pero a mis hijos les va a sobrar. Ok. Y a mis hijos los voy a defender hasta de su papá. Yo hablaba cosas que no sabía que eran incorrectas ni por qué las hablaba. Y empiezo a cuidar a mis hijos. Desde el día 1, una protección. No podían hacer nada. Yo no permitía que mi esposo estuviera 5 minutos solo con ellos. Claro, es que él es el reflejo de todo lo que... ¿Que cambie a los que bañalos? No. Todo lo tenía que hacer yo. Oh. Y una sobreprotección, llego a vivir aquí a Morelos. Entran mis hijos pues al kinder. Sí. Empiezan aquí la escuela. Yo luchando con mi esposo con problemas todavía. Y empiezan a crecer mis hijos y que me invitaron al pastel. No vas. Yo no sabía que tenía que dar una explicación. Yo era un mecanismo de defensa, no va. Y mi esposo, Pati, ¿por qué no va? No. Porque aquí en la casa, aunque lloren, no les van a hacer daño. Y allá yo no voy. Por no miedo, sé. ¿verdad? Y temor. Y el temor me hizo no permitirle a mis hijos convivir con nadie. Ni ir a una fiesta, ni nada. Y fueron pasando los años. Cuando llegan a la edad, y bueno, desde primaria, desde como por 4º de primaria que ya hacen amistades más sólidas, Sí. querían ir con sus amigos. Yo no les permití a ningún lado, nunca. Por el miedo, ¿verdad? Por De el le miedo pasara lo a que les mismo. pasara lo que a mí me pasó. Ok. En el 2000, los directores de la escuela donde iban mis hijos me comparten del Señor. Wow. En el 2000. Me invitan a una reunión que le llamaban célula. Me dijeron, señora, fíjese que mi esposo y yo, me manda a traer la directora. Hemos estado orando, pues yo no sabía ni qué era eso. Yo no había orado nunca. Para mí yo tenía un Diosito. Diosito esto y Diosito el otro. Ok. Yo no sabía nada. Yo iba a misa. Ok. Y porque decía que mis hijos, yo fui casada por Iglesia Católica, Sí, sí, mis hijos fueron bautizados y Mariana hizo primera comunión. Ok. Luis, mi hijo, ya no. Y yo iba a misa. Y iba a las 9 de la mañana a la misa de los niños. Ok. Mi esposo nunca me quiso acompañar a misa, ni mi hijo Luis. Me iba yo con Mariana Ok. a misa. Y yo tenía Diosito. Me habla la directora de la escuela y me dice, señora, estoy orando por un grupo de matrimonios. Entre ellos están ustedes. Wow. A donde queremos compartirles sobre la educación de los hijos y cómo vivir en familia, pero de acuerdo al modelo de Dios. Wow, qué hermoso. Pero yo ya sabía que ellos, lo que dice uno, no son católicos, son de otra religión, decía yo. Oh. Y me invita
Y para mí fue así como que me sentí muy honrada que me invitara la directora de la escuela, ¿no? Claro. Y llego y le digo a mi esposo, oye, nos invitaron los directores a una reunión. ¿Cómo ves? ¿Vamos? Me dice, vamos. Dije, pero no son católicos. Yo, no son católicos. Y mi esposo, no importa, vamos. Empezamos a ir. Desde el primer día estaban hablando de los roles, el rol del hombre y de la mujer. Y mi esposo con su trasfondo y yo con el mío, bueno, no estaban cambiados, estaban en revolución los roles. My God. Yo trabajaba, llegué a trabajar acá, Sí. los roles cambiados. Bueno, salimos muy impactados y yo le dije, ahora resulta que todo lo hemos hecho mal. No, yo le dije, ahora resulta que todo lo hemos hecho mal. Y seguimos, y seguimos, y seguimos yendo. Nunca tuvieron ellos que volver a recordarnos. Empezamos a ver que todo lo que nos decían no habíamos hecho nada. Y se llega, nos dan hacen una actividad, pues maestra, la directora de la escuela, hace una actividad y nos da un papelito así. Quiero que pongan aquí los 5 mejores recuerdos de su niñez y los 5 peores. Y yo no llené nada. Lo entregué en blanco. Y ella me manda a traer al otro día al colegio y me dice, señora, ¿por qué no contestó? Y yo le dije, Miss, no tengo ningún buen recuerdo de mi niñez. Yo no tuve reyes, yo no le platiqué todo lo que yo había vivido. Le dije, yo no tengo ningún buen recuerdo. A mí mi padrastro me golpeó, me maltrató, yo nunca tuve reyes, nunca tuve un pastel, entonces no tengo nada que poner. Ella muy prudente. Ah, ok, señora, y que ya empezaron a compartirnos del Señor. El 4 de noviembre del 2000, recuerdo mucho que era aniversario de bodas de ellos. Ok. Y no cancelaron el grupo, aunque era su aniversario. Y ese día nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ajá. Y empieza nuestro proceso. Ok. Que el proceso en Cristo, pues tampoco fue tan fácil. Porque traíamos un trasfondo familiar, sobre todo yo, hablando de mí, enojada, Claro. odiando. Uhum. Y empezamos a conocer del Señor y nos empiezan a enseñar a leer la Biblia. Nos parecía excelente, ¿eh? Nosotros muy contentos, hasta que se llega el momento de hablar del perdón. Oh. Y que resulta que yo tenía que perdonar a toda la gente. Pero yo a ella en ese momento nunca le platiqué mi vida. A la pastora. Ahora son pastores ellos. Sí. Nunca les platiqué mi vida. Nada más pues que estaba enojada y pues ellos me enseñaban la Biblia y que la Biblia dice que si tú no perdonas al hombre tus ofensas, Dios no te perdona. Y pues se venía a mi mente mi mamá. Y bueno, empezamos el proceso, mi esposo y yo con mis hijos, en el camino del Señor. Ok. Y lo primero que yo hago, en las primeras próximas vacaciones que tuve después de eso, fui a Tijuana porque allá estaba mi mamá con su esposo y sus hijos. Ok. Fui a pedirle perdón a mi mamá. Oh. Y le dije, mamá, estoy en este proceso, estoy en este cambio. A mi mamá no le pareció que yo ya no estaba en la iglesia católica cuando, pues nunca habíamos ido, pero no le pareció. Sin embargo, lo aceptó. Nunca había sido. Sí. Le pedí perdón, ella me pidió perdón, ahí habló un poco, lloró mucho, me dijo que estaba muy arrepentida de lo que había pasado conmigo, con mi hermano, que ahora se daba cuenta del daño que nos había hecho. Claro. Y que la perdonara. Y fui a pedirle perdón a mi mamá. Ok. Y le pedí perdón, y le dije a su esposo que lo perdonaba. Mm. Él no lo entendió, él siguió como siempre había sido. Le dije, mira, a mí me hiciste daño en esto y vengo a decirte que te perdono, porque estoy en un proceso diferente conociendo del amor de Dios. Wow. Fui, lo hice y me regresé. Pero pues uno regresa y no ha dominado lo que habló. Seguí en el proceso. Y mis hijos empiezan a crecer, los empiezo a llevar a la iglesia. A mí no me importaba si querían ir o no querían ir, ellos iban.
regañados, enojados, llegábamos peleados a la iglesia, pero íbamos. Y sirviendo desde el primer momento. ¡Wow! Pero en proceso, pero en ese proceso del perdón, pues tenía que pedirle perdón a mi esposo. Y no habías hecho todo. Y no lo había hecho. Y mi esposo a mí también. Y empezamos en ese proceso. El primer proceso en el que yo entré fue en el del perdón. Ok. Hacia mi esposo. Y pues, pero continué con la sobreprotección con mis hijos. Mis hijos no se paraban en la casa ni de alguien de la iglesia. Empiezan a crecer mis hijos y caen en una rebeldía tremenda. Tremenda, tremenda. Hemos vivido consecuencias muy fuertes por la rebeldía de mis hijos. Ok. Hemos seguido en el proceso, se han equivocado, nos hemos equivocado nosotros, hemos aprendido a pedirnos perdón. Gloria a Dios. Le hemos tenido que pedir perdón mi esposo y yo a nuestros hijos, ellos a nosotros. Y pues estando en ese camino del Señor, recibo una llamada que mi mamá estaba muy mal. Ok. Y que había que hacerle unos estudios y que mis hermanos no podían, no tenían el tiempo porque trabajaban. Yo acababa de dejar de trabajar, me mandan a mi mamá para que yo le hiciera los estudios y se regresara. La mandan en avión, la voy a traer, la llevo a hacer los estudios al Instituto Mexicano de Transplantes y me dicen que a mi mamá le quedaban 3 meses de vida, que porque los riñones no le funcionaban. Ok. Le aviso a mis hermanos y empiezo a atender a mi mamá, pero enojada. Me imagino que la raíz Le dije, ahí estaba. a ver, conmigo no estuvo. ¿Y por qué yo la voy a atender ahora enferma? Oh. Y mi esposo, ¿por qué tú? Son 7. ¿Y por qué a ti? Y viene mi mamá a hacerse los estudios y no puede volver a regresar a Tijuana. Yo no tenía el apellido de mi mamá, ni el de... Yo soy Reyes Hernández, no sé ni por qué, porque no es ni el apellido de mi mamá ni de mi papá. Pero bueno, así me registraron y así me quedo, para no meterme en más problemas. Claro. Empieza a empeorar mi mamá, le dejan de funcionar los riñones, hay que empezar a dializarla. Empiezo a dializarla 4 veces al día. Mi mamá empieza a no tener control de esfínter, con pañal, se le complica con Parkinson, con demencia senil, le brota herpes en todo el cuerpo, deja de caminar, tuvo vértigo, que no se podía sostener. Y yo cuidando a mi mamá, enojada. Porque a mí no me tocaba. Ya la había perdonado, sí, pero yo no. Había pensado que me iba a tocar un proceso de esos. Y en la iglesia oraban mucho por mí, pero yo me quejaba y les decía que no lo quería hacer. Claro. Y me empiezan a hablar de la honra. Me dijeron, ¿ya perdonaste a tu mamá? Sí, le dije, ya la perdoné. Y desde que empecé a trabajar hasta el día de hoy, siempre la he mantenido, les dije. Porque yo mantuve años a mi mamá, años. Con todo y esposo e hijos, yo mandaba dinero. Y vivían de lo que yo les mandaba. Ok. Y les decía, sí, y la he mantenido siempre. Y me dice un pastor, el pastor, yo conocí del Señor en una iglesia presbiteriana. Me dice el pastor, sí le has dado a tu mamá dinero, pero nunca la has honrado. Porque el dinero que le has dado, se lo has dado por tus hermanos. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y te vaya bien. Oh. Y continúo con el proceso. Meu Deus. Continúo con el proceso y atiendo a mi mamá 8 años. Wow. Y otro abandono para mis hijos. Porque con mi mamá era cuidado 24/7. Ok. Mi mamá vivía en el hospital, en el Seguro Social. Ok. Y luego llegó aquí y no tenía Seguro Social. Mi esposo y yo tuvimos que hacer un trámite para poder, porque no había dinero que alcanzara para el tratamiento. Y me dedico a mi mamá, cansada, pesaba yo 42 kilos. Mi mamá se pasaba 42 días en el Seguro Social y yo día y noche, porque no permitían que estuviera sola. Pati, ¿qué aprendiste en este proceso? Porque viviste muchos procesos, ¿verdad? Sí, muchos. Viviste el proceso del abandono, Sí.
Viviste el proceso del rechazo, porque así fue Sí. con tu mamá. Viviste el proceso de falta de identidad, Sí, pero muy fuerte por la historia que te estoy escuchando aquí. Y viviste un proceso aquí que era la falta de perdón, porque aquí nos Sí. estás contando que ya conocía del Señor, pero tenía una raíz dentro de ti, que era la raíz de falta de perdón. Y yo tengo algo que decirle aquí a muchas personas que nos están escuchando, que nuestra vida con Cristo es un proceso muy lindo, ¿ok? Sí. Es un terreno, yo puedo ver así, proceso que viví de construcción de mi casa, es un terreno limpio que nos da el Señor. Pero si salgo yo de mi casa, estoy dando un ejemplo ahora, la casa ya está hecha, y me voy de viaje a Brasil, y dejo unas sobras de comida arriba de la mesa, y regreso en un mes después. ¿Qué va a pasar cuando llegue a mi casa? ¿Qué va a haber ahí? gusanos, basura. Entonces, lo que me estás contando aquí es algo muy fuerte, ¿ok? Porque ya habías ido con ella, mamá, perdóname, pero había quedado sobras. Y estas son las sobras, este es el peligro. Porque muchas veces creemos que perdonamos, que soltamos, pero hay sobras que lo estamos guardando, escondendo abajo del tapete, que va a llegar un momento que va a salir a la luz. ¿Por qué te quiero decir eso? Es muy importante que cuando una mujer de Dios, un hombre de Dios o alguien que llegue en Cristo, si tienes que perdonar, perdona y suelta el pasado. Porque yo veo que en ti empezó todo el proceso, ¿verdad? Con tu mamá. Hasta escribí aquí, ó, empezó en ti y terminó en ti. ¿Por qué? Tenía que sanar esta área para que tu generación pueda vivir todas las bendiciones que el Señor tiene preparado. Y algo que yo he aprendido en el Señor, pastora. Cuéntanos. Yo empiezo a meterme a la Biblia en medio de todo el proceso. Nunca me retiré de la iglesia, aún en los momentos que mi mamá estaba internada. Yo le decía, como sabía a qué hora era el servicio el domingo y el miércoles había oración, yo le decía a la enfermera, señorita, voy a salir a comer algo. Y yo agarraba el coche y me venía a la oración, porque yo necesitaba que oraran por mí. Wow. El domingo, si mi mamá estaba internada, voy a desayunar, señorita, y me venía al culto. Y me regresaba, porque yo necesitaba. ¿Qué he aprendido en el camino del Señor con todo lo vivido? Cuando yo empiezo a leer la Biblia y veo en el libro de los Salmos, que dice, mi embrión vieron tus ojos. Wow. Para mí, cuando yo entendí esa palabra, lloré mucho y dije, Señor, gracias, porque en medio de mi proceso desde la niñez, tú viste mi embrión, Gloria a Dios. porque me libraste de muchas cosas, Así es. porque Dios no permitió que yo viviera un embarazo como mi abuelita, no permitió que yo tuviera una enfermedad. Y yo empecé a darme cuenta que siempre estuvo en su voluntad Gloria a y que siempre me cuidó. Gloria a Dios. Y leyendo la palabra luego, aunque mi padre y mi madre me abandonen, Wow. con todo el Señor me recogerá. Aleluya. Y la palabra empezó a cobrar vida en mí, de muchas formas. Aleluya. Empiezo a leer todos los versículos de que yo tenía que perdonar Aleluya. para que Dios me perdonara. Y yo no tenía identidad. Yo no tengo ni el apellido de mi papá y de mi mamá. Pero empiezo verdaderamente. El primer libro cristiano que yo leí se llama Una vida con propósito. Ay, poderoso. Y en ese libro, cuando yo leo que yo no había sido un accidente y que Dios había elegido Aleluya. la familia en la que yo tenía que nacer, Así es. dije, Señor, fue tu voluntad. Amén. Y ahí empecé yo a aprender y empecé a verdaderamente trabajar el perdón. Gloria a Dios. El perdón y a perdonar a todas las personas que yo recordaba por nombre que me habían hecho daño. Y empiezo a perdonar, empiezo un proceso, empiezo a perdonar a mi esposo, Gloria a pedirle Dios. perdón. Aleluya. Porque yo, cuando uno está tan lastimada, tan dañada, yo decía en el foro femenino, a mí Dios me sacó de la basura. Sí. Y la basura a los 3 días huele mal. Claro. A los 5 días, puros gusanos, ¿no? Así es. O sea, así venía yo. A mí Dios me sacó de un proceso así. Gloria a Dios. Muy difícil.
Y el haber estado tan lastimada, sin conocer del Señor, sin buscar ayuda correcta, Claro. porque esto que estoy hablando aquí, pastora, lo hablé con la pastora que me ayudó realmente a sanar, a liberarme. Alguien fue parte de este proceso en tu vida. De la ¿verdad? persona que fue parte de que es una mujer que honro, porque no se puede andar hablando con cualquiera, Así es. ¿no? Me di cuenta que el haber llegado al matrimonio tan mal, le hice daño a mi esposo y le hice daño a mis hijos, por muchos años. Ok. Porque aparte mi proceso en el Señor, pues ha sido largo. No sana uno de un día para otro, porque Así trae es. uno muchas cosas. Así es. No es de que recibe a Cristo en tu corazón y mañana todo se solucionó. No, hay que pagar el precio. ¿Cuál ha sido el precio? Constancia, servicio, Así es. obediencia. Obediencia. Aprendí, estuve en la iglesia que yo conocí del Señor, nos enseñaron a servir en todo tiempo. Glória a Deus. Límpiate las lágrimas y vente a servir porque aquí te necesitamos. Y obviamente trabajar las áreas que se necesitan. Gloria a Dios. Y la Biblia de verdad, el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, Así es. no temerás porque yo Amén. estoy contigo. Y yo Aleluya. empiezo y pudiera yo recitar aquí la Biblia, ¿verdad? Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Y empiezo, pastora, ya un proceso ya sana, con madurez. Entonces, Pat, tienes muchas historias, palabra, ha recibido del Espíritu Santo esta revelación que, aunque has venido de un proceso difícil, nada te va a parar, nada va a detener el propósito de Dios en tu vida, en la vida de tus hijos, en tu matrimonio, por uma decisão, papi. Por isso eu digo a essas mulheres de Deus, levanta-te, toma a autoridade, hija, porque quando tienes autoridade, hija, vas hacia el futuro que Deus já tinha desenhado e planeado para tu vida. Así es. ¿Verdad? Y gracias a Dios que hubo un matrimonio obediente al predicar la palabra de Dios, Aleluya. que me compartieron, porque solamente en el camino del Señor pude sanar tantas cosas. Glória. Pude tener identidad, pude perdonar, pude honrar a mi madre. Me equivoqué, me tropecé mucho con mis hijos, con mi esposo, pero verdaderamente Dios nos ha levantado, nos ha sostenido, nos ha mantenido. Josué 24:15 dice, mi casa y yo serviremos al Señor, y en medio de todo lo que hemos vivido como familia, le servimos al Señor. Glória. Y mi esposo, cuando platico con él dice que lo único que desea es dejar un legado, ver un legado espiritual. Aleluya. Y hasta el día de hoy el Señor nos ha cuidado, nos ha sostenido, nos ha levantado, nos ha sanado. No ha sido fácil, porque no es así de fácil como lo platico. Hemos llorado, nos hemos peleado, nos hemos enojado, han pasado muchas cosas. Pero el Señor Siempre nos ha levantado, siempre. Okay. Nos ha levantado, nos ha provisto, ha puesto a nuestro alrededor personas de bendición para nuestra vida, mentores, amén, que nos han ayudado. Pati, eu queria que tu queres dar agora um mensagem, muito assim breve, a estas mulheres que te estão escutando aqui, que está te sendo callado por el miedo, que para pensar as pessoas de mim, se se conta a história, porque eu vejo em ti esta mulher que ha sido despertada, sanada para sanar outras mulheres. Que queres dizer hoje a estas mulheres que te estão escutando e que han vivido o mesmo processo de abuso, porque todo começou por el abuso, verdade? Cuéntanos. Mujer, yo puedo compartir contigo que mi historia quizá no te sirva o no sea la misma, pero todas tenemos una historia que contar. Toda mujer traemos un pasado doloroso. Y yo quiero invitarte a que permitas que le des la oportunidad a Dios de entrar a tu vida, de entrar a tu corazón, porque solamente con Él vas a poder sanar todas tus heridas. Él es el único que no te va a juzgar. Él es el único que no te va a criticar. Dios está, mira, con los brazos abiertos a que vengas, mujer.
para que Él te abrace, para que Él te sane, para que Él te levante y te sostenga. Dios es el único que puede vendar tus heridas. Es el único que puede sanar tu corazón. Es el único que te puede rescatar del lugar en el que tú estás. No sé cuál sea tu proceso, no sé cuál ha sido tu pasado, no sé cómo estés en este momento, pero Dios es el camino, es la verdad y es la vida. Y separadas de Él no podemos hacer nada. Amén. Yo estoy aquí, estoy de pie, estoy agradecida con Dios, enamorada de Dios por lo que ha hecho en mi vida. Y yo te invito a que te acerques a Él. No importa lo que han dicho de ti, no importa el apodo que te han puesto, no importa lo que has vivido, no importa la adicción que has tenido, no importa lo que hayas hecho. El Señor está con los brazos abiertos esperando que le permitas abrazarte. Y Él es el único que trae sanidad. Él es el único que trae salvación. Nunca es tarde. Estás a tiempo. Estás a tiempo para ser liberada. Estás a tiempo para sanar. Nunca es tarde para llamar a Dios. Y si tus sueños han sido truncados, Dios les puede dar vida. Dios conoce los deseos de tu corazón. Así es. Perdona, ama, sirve a Dios para que tu vida pueda ser restaurada. La Biblia dice que Él conoce los deseos de tu corazón. Y Él es fiel para perdonar, es fiel para amar, es fiel para liberar. Y Él nos da una identidad como hijas de Él. Él nos ama, Él nos ama y nos ama diferente a como nos han amado. Yo te invito, en verdad, te invito a que te acerques a Jesús, que es el único que puede traer sanidad a tu vida. Gloria. Yo estoy aquí por Él. Estoy aquí por Él. Él me perdonó, Él me levantó, Él me sanó, Él me restauró, Él me ha provisto de todo. Él me dio una familia hermosa y unos hijos y una nieta preciosa. Gracias por escucharme, gracias por dar este tiempo. El deseo de mi corazón es que Dios te bendiga, que te sane, que te levante y que te rescate. Wow, glória a Deus, Pati, ter servida. Graças por ser tão vulnerável. Graças por contar tua história. Graças porque será de muita bendição a todas as mulheres que nos estão escutando. E eu declaro que esta hambre que tienes por el Espírito Santo siga de geração em geração em tu família. Amém, que este hambre, que este fuego pueda llegar a multitudes de generaciones que vendrán a través de ti. Gracias por decidir sanar tu história e viver uma nova história com Cristo. E eu sei que será de muita bendição a todas as mulheres que nos estão escutando. Graças a Deus porque chegaste hasta el final. É uma história que te levanta, que te inspira a crer no poder de Deus. E todas as mulheres que estão aqui, passe a tus amigas, envie este vídeo a outras mulheres que talvez estão calladas, estão emudecidas. Pero eu te quero dizer, se talvez em ti solamente há lágrimas, llanto e dolor, diz a palavra de Deus que Ele está cerca de los corazones quebrantados. É tu tempo de crer que Ele está cerca de ti. Les mando um beijo, um abraço e muitas bendiciones.